Bueno, buenos días, Dios les bendice. Qué gusto conocerles y estar con ustedes. Bueno, espero no llevar mucho tiempo aquí al frente. Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando Él estaba a punto de dejar este planeta Tierra y ascender a la gloria de Dios Padre nuevamente. Jesucristo les dijo algo a los discípulos que los dejó bien sorprendidos, que dijeron, ¿cómo va a ser? ¿Cómo crees? Jesucristo les dijo en Juan 16:7, les conviene que yo me vaya. Y ellos dijeron, ¿cómo crees, Jesús, que nos va a convenir que tú te vayas? Pero luego dijo, porque si no me fuere, no vendría el Espíritu Santo. Amén. No vendría el Espíritu Santo. Y eso es poderoso. Por eso luego Jesús le dijo, no los voy a dejar huérfanos. Les enviaré un consolador para que esté con ustedes algunos días. ¿Así dijo? Para siempre. El Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. Y luego, antes de ascender, después de haber estado 40 días apareciendo a sus discípulos, les dijo, no se vayan de aquí, porque vendrá el Espíritu Santo y recibiréis poder. Recibiréis poder. Diga conmigo poder. Recibiréis poder. Diga otra vez conmigo poder. La palabra griega para poder es dunamis. Dunamis. De donde viene nuestra palabra dinamita. De ahí viene nuestra palabra dinamita. En otras partes de la Escritura se traduce como poder milagroso. Poder milagroso. El Espíritu Santo, cuando venga sobre ustedes, recibirán poder milagroso. Empoderamiento. Di conmigo, empoderamiento. Quiero empezar con una pregunta de alto riesgo. Si el Espíritu Santo el día de hoy, si el Espíritu Santo se retirara de la iglesia, creo que el 95% de lo que hacemos lo continuaríamos haciendo sin darnos cuenta. En cambio, si el Espíritu Santo se hubiera retirado de la iglesia primitiva, de la iglesia de los hechos de los apóstoles, si el Espíritu Santo se hubiera retirado de la iglesia de los hechos de los apóstoles, de la iglesia primitiva, creo que el 95% de lo que ellos hacían habría parado en ese momento. Y seguramente se hubiera notado la diferencia. El asunto es el siguiente: si el Espíritu Santo se retirara de la iglesia el día de hoy, ¿se notaría la diferencia o seguiríamos como si nada hubiera pasado? Hoy quiero hablarte de algo muy importante que falta en la iglesia de hoy, que falta en el cristianismo de hoy, que falta en el cristiano de hoy. La iglesia de hoy es muy buena creando programas, es muy buena teniendo edificios, ensamblando luces, ensamblando música, creando eventos. Pero falta un ingrediente secreto y es el empoderamiento del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Y ahora bien, fíjate lo que te voy a decir. Pon atención en lo que voy a decirte en este momento. La iglesia nunca será todo lo que debe ser sin la unción, sin el empoderamiento, sin la llenura del Espíritu Santo. La iglesia nunca será lo que se supone debería de ser.
La iglesia en el libro de los Hechos dependía de la guianza del Espíritu Santo, dependía de la dirección del Espíritu Santo, de la sabiduría del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa, pastor? Bueno, te vas a llevar de tarea hoy, entre semana, en toda la semana, leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y verás la obra, la unción, la llenura, el empoderamiento del Espíritu Santo en esos primeros creyentes. Ellos recibieron poder para sanar enfermos. Ellos recibieron poder para expulsar demonios. Ellos recibieron poder para resucitar a los muertos. Ellos recibieron poder para predicar audazmente el evangelio con señales, prodigios y milagros. Esa es la unción, la llenura, el fuego del Espíritu Santo de Dios. Ahora, aquí está el desafío y a la vez la pregunta. En el cristianismo del día de hoy, en el cristianismo del siglo XXI, ¿por qué no vemos seguido ese tipo de señales? Ese tipo de manifestaciones. Ese es el desafío y a la vez la pregunta. ¿Será que se acabaron los dones? ¿Será que lo sobrenatural, los milagros, las señales solamente fueron para el primer siglo y ya no para este tiempo? Y yo digo, no es así. Hay una doctrina por ahí que se llama la cesación de los dones. Y mira, yo no voy a criticar a ninguna iglesia que predica a Jesucristo como su Señor y Salvador. Nunca lo haré. Siempre trataré de encontrar algún terreno en común para convivir y para lograr esfuerzos, coadyuvar esfuerzos y juntos empujar en el reino. Sin embargo, creo que los dones espirituales o los dones del Espíritu están vigentes el día de hoy. Cada uno de ellos está vigentes, los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque creo que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dáselo fuerte al Rey. Jesús es el mismo. Ahora, hay un patrón en las Escrituras a lo largo y a lo ancho de la palabra de Dios. Y ese patrón es el siguiente: el Espíritu Santo está moviéndose. El Espíritu Santo está activo. Y eso lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Si tú lees tu Biblia, Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ver un patrón, vamos a ver una constante. Y esa constante es el Espíritu Santo de Dios moviéndose, el Espíritu Santo activo. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí, porque tú y yo estamos dentro de Génesis y Apocalipsis. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en aquel momento cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, ya todos ustedes lo saben, Hechos capítulo 2, él señaló que se estaba cumpliendo la profecía de Joel, el derramamiento del Espíritu Santo. En los postreros días, dice la palabra, derramaré mi espíritu sobre ustedes y sus hijos y sus hijas profetizarán, y entonces los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños, dice la profecía de Joel. Y ahí se estaba cumpliendo. El apóstol dice: en los postreros días, y tú y yo estamos en esos postreros días que se inauguraron desde aquel momento en que vino el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo número 2. A ti y a mí nos ha tocado vivir en esos postreros días. Así que tú y yo vivimos
bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el derramamiento del Espíritu Santo. Quiero explicarte a qué me refiero. Vamos a la palabra en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Di conmigo, desordenada. Di conmigo, vacía. Di conmigo, tinieblas. Pero luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos ya al Espíritu Santo. Es la primera mención que tenemos del Espíritu Santo y nos revela algo poderoso, nos revela algo maravilloso, nos revela algo glorioso, algo significativo, algo importante, algo trascendente, algo que tú y yo no debemos pasar por alto. El Espíritu Santo se movía, aleluya. El Espíritu Santo se movía. Y dice que se movía sobre la faz de la tierra. Y cuando el Espíritu Santo se mueve, cuando el Espíritu Santo se mueve, se libera poder creativo y poder divino. Di conmigo, cuando el Espíritu Santo se mueve, se libera poder creativo y poder divino. Y donde hay caos, pone orden. Y donde hay tinieblas, trae luz. Y donde hay vacío, trae la llenura de su presencia. Y así lo vemos a través de la palabra de Dios. Así lo vemos en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, moviéndose. Y cuando el Espíritu Santo se mueve, libera ¿qué? ¿Poder qué? ¿Y poder qué? Poder creativo y poder divino. Cuando el Espíritu Santo se mueve, libera poder creativo y poder divino. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo libera poder ¿qué? ¿Y poder qué? Eso, ahora sí, muy bien, ya están despertando. El Espíritu Santo moviéndose en su poder cambia vidas, cambia situaciones, restaura personas, restaura matrimonios, restaura familias. Reciben poder divino, ocurren milagros, cosas sobrenaturales cuando el Espíritu Santo se mueve. Piensa en todos los casos del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo no es una idea, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es tan Dios como el Padre, el Espíritu Santo es tan Dios como el Hijo, el Espíritu Santo es parte de la divinidad. ¡Aleluya! ¡Celébralo, celébralo! Golpea fuerte. Y lo vemos vez tras vez moviéndose en el Antiguo Testamento sobre las personas como Abraham, como Moisés, como Caleb, como Sansón, como Débora, como Esther, como Daniel, como David, como Eliseo. Todas esas personas fueron empoderadas por el Espíritu Santo de Dios y realizaron obras milagrosas, maravillosas, sobrenaturales. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos rapidito porque me prometieron una barbacoa.
Los 4 evangelios. Vamos a ver el accionar del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y así comienza la historia allá en Lucas capítulo 1 versículo 28, cuando el ángel se le aparece a María y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y María se queda de a 6. Bueno, no sé si aquí en Temuaya, Almoloya, ¿cómo se llama? Temuaya, ¿saben lo que es? Se quedan de a 6. Bueno, se quedan así sorprendidas. Así se quedó pensando, ¿qué salutación sería esta? Se queda sorprendida de escuchar esa salutación que el ángel le hizo. Y luego el ángel le sigue diciendo, le dice: aquí concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces más sorprendida se queda todavía María y le dice: ¿cómo será esto? No he tenido relaciones sexuales, no soy casada, no conozco hombre. Y entonces le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá. Aleluya. Todavía no nacía Jesús y el Espíritu Santo ya se estaba moviendo sobre Jesús milagrosamente, poderosamente. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo moviéndose sobre la vida de María. 30 años después aparece Jesús en escena. Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán. Y entonces viene Jesús para ser bautizado por Juan. Y dice la palabra que cuando Jesús estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, moviéndose, ungiendo a Jesucristo, llenando a Jesucristo. Dice la palabra de Dios allá en Lucas capítulo 4 versículo número 1. Y luego es llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde fue tentado por 40 días y 40 noches. Y cuando regresa, va a la sinagoga, abre el libro del profeta, y entonces dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, versículo 18 y 19. Lucas capítulo 4, 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu había ungido a Jesucristo. La unción, el empoderamiento, la llenura, el fuego del Espíritu Santo de Dios estaba sobre Jesucristo. Ahora este es el punto. Este es el punto. Si están aquí, digan amén. Si Jesús no entró en su ministerio terrenal hasta ser empoderado por el Espíritu Santo de Dios, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó del empoderamiento del Espíritu Santo de Dios para cumplir con su llamado, para cumplir con su ministerio, ¿qué te hace pensar que tú puedes cumplir con tu propósito, con tu llamado o con tu ministerio sin el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios? Imposible. Imposible. Imposible cumplir con tu llamado. Imposible cumplir con tu destino. Imposible cumplir con tu propósito sin el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios.
¿Quieres saber cuál fue el secreto del amor y la compasión de Jesús por las personas? El empoderamiento del Espíritu Santo. ¿Quieres saber cuál fue el secreto de Jesús para compartir audazmente la palabra de Dios y hacer discípulos? El empoderamiento del Espíritu Santo. ¿Quieres saber cuál fue el secreto de Jesús para echar fuera demonios y sanar a los enfermos? La unción, la llenura, el empoderamiento, el fuego del Espíritu Santo de Dios. Pero aquí estás, aquí estoy, tratando de ser buen hombre, tratando de ser una buena mujer. Aquí estoy o aquí estás tratando de ser un buen esposo o una buena esposa. Aquí estás o aquí estoy tratando de ser un buen padre o una buena madre. Tratando de ser un buen jefe, un buen empleado, un buen obrero, un buen pastor, un buen evangelista, un buen misionero, un buen ingeniero, un buen doctor, un buen arquitecto, una buena ama de casa. Aquí estamos tú y yo tratando de hacer eso, pero con nuestros propios esfuerzos, sin la unción, sin la llenura, sin el empoderamiento y sin el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¡Imposible! Si lo intento con mis propias fuerzas, sin la llenura, no podré ser el padre que debo ser, no podré ser el esposo que debo ser, no podré ser el obrero que debo ser, el jefe que debo ser, el misionero, el doctor, el arquitecto, el ingeniero, el licenciado que debo ser. Si lo intento en mis propias fuerzas, me voy a quedar muy por debajo de donde yo debería de estar, porque dice el Señor: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Andamos muy por debajo de por donde deberíamos andar, sin la llenura, la unción, el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y eso es a diario. A diario, di conmigo, a diario. No los oí, digan a diario. No solamente los domingos, a diario. Pastor, no entiendo por qué no estoy viviendo en victoria. Pastor, no entiendo por qué vuelvo a caer en los mismos pecados vez tras vez. Pastor, no entiendo por qué no funciono como padre, como esposo, como empleado, como mamá. Pastor, no entiendo por qué no hay motivación en mi vida, por qué no hay victoria, por qué no hay fuerza, por qué no hay alegría, gozo, desafío. ¿Por qué? Porque necesitas la unción, la llenura, el viento, el soplo del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Dáselo fuerte al Rey. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Sean llenos. Se llena del Espíritu Santo de Dios. Tres cosas rapidito de ese versículo. Tres cosas rapidito. Si te gusta anotar, anota, escribe. Fíjate, pastor, que dicen las estadísticas que las personas que toman nota de los mensajes pastorales llegarán más rápido al cielo que los que no lo hacen. Sí, así es.
Aquí tres cosas del versículo, Efesios 5:18. Número uno, el verbo está en infinitivo. Número dos, está en imperativo. Y número tres, está en voz pasiva. Número uno, está en infinitivo. ¿Qué quiere decir? Sean llenos hoy y sigan siendo llenos mañana. Y sigan siendo llenos pasado mañana. Y sigan siendo llenos todos los días. Eso significa que el verbo está en infinitivo, sean llenos. Está en voz imperativa, quiere decir que es una orden. Quiere decir que si tú no estás siendo lleno del Espíritu Santo de Dios, estás viviendo en desobediencia, porque no estás cumpliendo con esta orden del Espíritu Santo para tu vida, que debes de ser lleno del Espíritu Santo de Dios cada día de tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y está en voz pasiva. Es decir, permite que el Espíritu Santo de Dios te llene. Permite que el Espíritu Santo de Dios te llene. Mira, si tú tienes un vaso lleno de refresco y quieres llenarlo de agua, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Vaciar ese vaso que tiene refresco para que entre el agua en lo que quieres poner ahí. Permite que el Espíritu Santo te llene y deja de andarte en tus cositas o en tus cosotas, en tus pecaditos o en tus pecadotes. Porque mientras andes lleno de esas necedades, de esas tonterías, de esa pornografía, de esos desórdenes, de esas deslealtades, de esas infidelidades, mientras estés siendo lleno o llena de eso, no vas a permitir que el Espíritu Santo de Dios te llene. Si no dices amén, di ouch, men, ouch. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos llene. Debemos anhelar que el Espíritu Santo te llene. Debemos desear, debemos pedir, debemos ir tras ello para que el Espíritu Santo nos llene. Pero sobre todo tienes que creer en la unción, en la llenura, en el empoderamiento, en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Tienes que creerlo sobre todo. Antes de anhelarlo, antes de desearlo, antes de pedirlo, antes de ir tras ello, tienes que creerlo. Y decir: esto es real, esto es cierto. Esto no es solamente para los cristianos del primer siglo. Esto no fue solamente para aquellos hombres y mujeres empoderados del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Esto también es para mí. Esto también es para ti. Esto también es para la iglesia del día de hoy, del siglo XXI. Mira, no tenemos el tiempo. Otra tarea más. Primero vas a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles en la semana y luego te das una pasadita ahí por 1 Corintios 12, 13 y 14. Ahí en 1 Corintios 12 se da una lista de los 9 dones del Espíritu Santo. Es algo bien poderoso, bien poderoso. Ahí están los 9 dones del Espíritu Santo. Y luego en Corintios 13 nos dice cuál es la actitud que debe caracterizar al uso de esos dones espirituales: el amor. Y luego Corintios 14 específicamente se refiere a los dones vocales, a los dones que dicen algo, cómo deben ser usados dentro de la congregación, para que no haya un desorden. Pero ahí en 1 Corintios 14, en el versículo 1, en el versículo 12 y en el versículo 39, 1 Corintios 14, versículo 1, versículo 12 y versículo 39, hay una palabra clave que dice anhelo, que dice deseo. Y es
es precisamente lo que debe caracterizar tu vida en cuanto a la unción, a la llenura, al empoderamiento del Espíritu Santo de Dios. Y ahí lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús le dice: recibiréis poder, poder milagroso, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Mira, esto es sencillo. Nunca lograremos lo que Dios nos ha llamado a lograr si no somos empoderados por el Espíritu Santo de Dios. No cumpliremos con nuestro propósito, con nuestro destino y con nuestro llamado si no hemos sido ungidos, empoderados, llenos del Espíritu Santo de Dios. Todos aquí nacimos con un propósito. Todos. Tenemos un destino, tenemos un llamado. No todos a ser predicadores, pastores, misioneros, evangelistas. Algunos son llamados a ser doctores, ingenieros, arquitectos, licenciados, enfermeras, costureras, chef, amas de casa. Ese es tu destino, ese es tu propósito o ese es tu llamado. Pero así de sencillo es que no lograremos lo que Dios nos ha llamado a cumplir sin el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Digan amén. Si revisas el libro de los Hechos, verás cuáles son los resultados de una vida llena del Espíritu Santo de Dios, de una vida ungida del Espíritu Santo de Dios. Hay sanidades sobrenaturales, hay sabiduría sobrenatural, hay profecía sobrenatural, hay liberaciones sobrenaturales, hay resurrecciones sobrenaturales, hay milagros de provisión sobrenatural, hay gozo sobrenatural, hay generosidad sobrenatural, hay unidad sobrenatural. Todo eso, ¿por qué? Por la unción del Espíritu Santo de Dios. Pero aquí estamos tratándolo de hacer con nuestras propias fuerzas. Y por eso a veces entramos en depresión, en desánimo, en frustración. No le encontramos sentido, no le encontramos chiste, no le encontramos chispa. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: recibiréis poder. Di conmigo poder. No, ese no es poder. Di conmigo poder. No, di más fuerte. Di conmigo poder. Eso es poder. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y si ves todo esto, entonces me pregunto, ¿dónde están todas esas cosas en la iglesia de hoy? Vemos solo ocasionalmente algún chispazo de sanidad, una liberación demoníaca o satánica. No sé si te ha tocado ver alguna resurrección de algún muerto. Pero de vez en cuando se ve, cuando debería de ser algo natural, normal en la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se sigue moviendo, sigue empoderando a la iglesia y a los creyentes. Entonces aquí está la pregunta: ¿dónde está la desconexión? ¿Dónde está la desconexión? ¿Te digo la respuesta? En nosotros. En nosotros, en los creyentes del día de hoy. Porque si queremos ver en la iglesia de hoy lo que se vio o lo que se vivió en la iglesia del primer siglo, tenemos, si dije bien tenemos, di conmigo tenemos que parecernos un poquito más a los primeros creyentes.
a esos creyentes para alcanzar a las siguientes generaciones. La religión tradicional es obsoleta, no lo logrará. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ahora rápidamente voy a compartir contigo dos rasgos. ¿Cuántos rasgos? Dos rasgos no negociables. Di conmigo, no negociables. Para una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Dos rasgos no negociables para una vida empoderada, ungida con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Voy a compartir contigo rápidamente dos rasgos no negociables. No negociables. Es decir, o lo haces, no hay opción. Si quieres la unción del Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 42. Hechos 2, 42. Si están ahí ya, digan amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. Quiere decir, continuaban firmes. A pesar de lo que oían, a pesar de lo que sentían, a pesar de lo que veían, a pesar de lo que les hacían, ellos continuaban firmes. Ellos perseveraban en la doctrina. La doctrina es un conjunto de enseñanzas basadas en la palabra de Jesucristo. Esa es la doctrina de los apóstoles. No es una doctrina humana, no es una doctrina de una religión, es la doctrina de los apóstoles. Es la enseñanza de la palabra basada en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos perseveraban en esa palabra. No se desanimaban, no flaqueaban, no renunciaban, no volvían atrás. A pesar de las cosas que ellos vivían y experimentaban, a pesar de lo que vea, a pesar de lo que oiga y a pesar de lo que sienta, debo perseverar en la palabra de Jesucristo. Aleluya. Perseverar. Y ellos no solamente leían la palabra en las reuniones dominicales, en sus casas, con sus amigos, con sus parientes, con sus conocidos. Ahora déjate hago una pregunta. ¿Cómo te comparas tú con ellos en cuanto a esa característica? Si alguien ve tu vida, si alguien te escuchara hablar, diría hoy, esta es una mujer, o este es un hombre, este es un joven, o esta es una señorita de la palabra. Esta semana que acaba de pasar, ¿cuánto tiempo le dedicaste a la lectura de la palabra de Dios? Esta semana que acaba de pasar. Y no te digo todo el mes de julio, cuánta Biblia leíste, cuántos versículos nuevos memorizaste. Es leer, es meditar, es memorizar, es repetir, es obedecer la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Aleluya! Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eran personas de la palabra. Los primeros creyentes eran personas de la palabra. Y Hechos 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Las señales, los prodigios y los milagros acompañan a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más palabra lees, más eficaz te vuelves. Mientras más palabra lees, memorizas, meditas y obedeces, más eficaz te vuelves. Eficaz como esposo, como esposa, como obrero, como empleado, como gerente, como dueño, como empresario, como médico, como doctor, como ama de casa, como chef, como costurera. Más eficaz te vuelves mientras más lees, meditas y obedeces la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Jesucristo dijo: las palabras que yo os he hablado son vida. Entonces, ¿cuánto tiempo dedicaste a la palabra de Dios en esta semana? Pero ¿cuánto tiempo dedicaste a las series coreanas de Netflix? Ni saben de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dedicaste al WhatsApp? ¿Al TikTok? ¿Al Instagram? A ver, ¿tienes celular, chica? ¿Tienes celular? ¿No? ¿Ustedes tienen celular? ¿Me lo prestan para darle una revisadita a ver cuáles fueron las... ¿Cuánto tiempo dedicaste al WhatsApp y cuánto? Ahí dice, ¿verdad? Venía. Me decía, ¿verdad que así venía así como? Ahí está. ¿Por qué no hay unción? Pastor, ¿por qué no vivo en victoria? ¿Por qué vuelvo a caer vez tras vez en los mismos pecados? ¿Por qué ya no siento el gozo del Señor, el fuego del Señor? Pastor, qué bueno que va a venir el profeta para que me imponga manos. Ponte a leer tu Biblia. ¿Quieres unción? Lee tu Biblia. Dile a la persona que está ahí al lado tuyo: el pastor no está enojado. Así hablan los del norte. Así hablan los del norte. Golpeadón. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia tiene el soplo del Espíritu Santo de Dios. El soplo del Espíritu Santo de Dios, el insuflo del poder del Espíritu Santo de Dios. Y dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Otra vez te lo digo, Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en el reino de Dios, todo, sí, dije todo, en el reino de Dios dije todo se mueve por fe.
Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El justo por la fe vivirá, pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dáselo fuerte, golpea fuerte, golpea fuerte. En el reino todo se mueve por fe. Todo se activa gracias a la fe. Es por la fe que tenemos salvación. Es por la fe que podemos acercarnos a Dios. Y es por la fe que podemos ser ungidos, empoderados por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser personas de la palabra. Amar la palabra, tener un romance con este libro bendito y poderoso y santo. Ten un romance con la palabra de Dios. Hay que leerla, hay que memorizarla, hay que meditarla, hay que repetirla, pero sobre todo, dije sobre todo, hay que obedecerla. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor. Amén, gracias. Porque el que oye estas palabras y no las hace, es necio, es tonto. El que oye estas palabras y no las hace. Van a venir las tempestades de la vida y será grande su ruina. Pero el que oye las palabras y las hace, venga lo que venga, permanecerán firmes. Amén. Y la segunda característica y última, el segundo rasgo no negociable de estos primeros cristianos, el segundo rasgo no negociable, primero eran personas de la palabra, segundo eran personas de oración. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oraciones de petición, oraciones de gratitud, oraciones de adoración, oraciones de intercesión, oraciones de liberación. Ellos eran personas de oración, personas de oración. Cuando Jesucristo fue a orar al Getsemaní y los discípulos flojotes, por no decir otra palabra, se quedaron dormidos. Y Jesús viene por tercera ocasión y les dice: ¿no habéis podido orar conmigo ni tan solo una hora? Amado, tú ya ni por los alimentos oras. Papá, cuando se sienta a la mesa con la esposa y con los hijos, debe de dirigir la oración por los alimentos de acción de gracias. Ya ni eso. Tal vez Jesús, si viene a ti, te diga hoy, ni tan solo media hora, amiguita, hermanito, hermanita, ni 15 minutos. ¿Cuánto tiempo oras a la semana? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración a la semana? Ahí está, como decía el profeta Cantinflas, ahí está el detalle, chato. Por eso no ocurre lo sobrenatural, no ocurre lo milagroso, porque no hay unción, no hay empoderamiento, no hay llenura, no hay fuego. ¿Quieres que eso suceda con una reunión dominical? Eso no era así.
¿Por qué no lo vemos el día de hoy? Porque hay una desconexión de los cristianos de hoy, que son capaces de irse a Cinépolis y pasar 2 horas y media, 3 horas viendo una bobería, pero cuando ya llevamos aquí 2 horas y media, 3, ya, quién sabe cuántas veces he visto que varios han volteado a ver el reloj en este tiempo. Si se quiere ir, váyase. No es para usted la unción, no es para usted la llenura. No vas a cumplir el propósito por el cual naciste. La mayoría de las personas mueren sin haber cumplido con su propósito, con su llamado, con su destino. Si vas a ser el doctor, tienes que ser el mejor doctor, empoderado por el Espíritu Santo. Acabo de graduarme en un doctorado a mis 60 años de edad. Bueno, ya tengo 61, ya soy de 60 y más. Pero, bueno, aquí no, porque estamos aquí a 2,500 metros de altura. Pero si van a Tampico, yo los reto a todos a que corran conmigo los 5 kilómetros que corro allá en mi colonia. Y tengo 61. Y de repente me pongo polainas y guantes para tener más peso y correr. Porque la palabra dice que aún en la vejez sus hijos estarán vigorosos y fuertes, con la llenura, la unción, el empoderamiento del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos escucharon la historia, cuántos conocen de historia, pero en 1666, obviamente todavía no nacía yo, todavía no vivía, pero en 1666 hubo algo conocido como la peste bubónica allá en Londres, Inglaterra, que provocó muchas muertes, muchísimas muertes. Pero hubo un panadero llamado Thomas Farriner, un panadero, Thomas Farriner, que tenía su panadería ahí en Londres. Y ese día, cuando estaba azotando la peste bubónica a Londres, muchas muertes, muchas familias, muchos niños, jóvenes, señoritas, ancianos habían muerto. Era un desastre, era algo sombrío. Se fue a su casa después de su jornada y olvidó el horno prendido. Y eso provocó un fuerte incendio. 13,200 casas se quemaron. 87 iglesias se quemaron. La catedral de San Pablo en Londres se quemó. Fue tan intenso el fuego, fue tan intenso que ese fuego empezó a fluir por las alcantarillas, por los drenajes. Y se piensa que una rata o varias ratas se encendieron con todo ese fuego y al tratar de huir, al meterse por las alcantarillas, esas ratas, entonces incendiaron a todas las demás ratas de tal manera que en los subterráneos, en las alcantarillas, en los drenajes también había fuego y todas las ratas estaban muriendo quemadas. De tal manera que días después se había acabado con la peste bubónica gracias a ese fuego y gracias a que esas ratas que estaban siendo las que propagaban la peste bubónica también se quemaron. Cuando llegó el fuego, no solamente en la parte superior, sino también por las alcantarillas, sino también por el drenaje, sino también por lo más inmundo, por lo más profundo, donde están las ratas, donde está lo nauseabundo, se acaba la plaga, se acaba la mortandad.
La palabra dice en Malaquías 3:2, que nuestro Dios es fuego purificador y jabón de lavadores. No solamente por la superficie, es jabón, es fuego purificador. ¿Sabes cuál es uno de los más grandes impedimentos de la unción y la llenura y el fuego del Espíritu Santo? Necesitas el día de hoy, que el fuego del Espíritu Santo queme lo más nauseabundo de tu vida. Se meta ahí donde solamente las ratas, se meta hasta las alcantarillas, se meta hasta el drenaje y queme eso que yo no puedo ver, que tal vez tu pastor no pueda ver, pero hoy necesita ser quemado por el Espíritu Santo, por el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué cosas te estás permitiendo ver? ¿Qué cosas te estás permitiendo hacer? Que tú sabes, que para Dios son nauseabundas y que requieres que el Espíritu Santo queme hoy. Con ese fuego vaya por las alcantarillas, vaya por lo más profundo de tu ser, y el día de hoy el Espíritu Santo lo queme. Si hay pornografía, si hay masturbación, si hay infidelidad, si hay alcoholismo, si hay tabaquismo, si hay adicciones, permite que el Espíritu Santo queme eso el día de hoy, amén. Permite que el Espíritu Santo queme eso el día de hoy. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Mira, tengo poco con mi nuevo celular. Tengo muy poco con mi nuevo celular. Mi esposa me lo regaló, y cuando me lo regaló, ahí donde lo llevé a que le pusieran el chip y descargaran funciones, le descargaron el TikTok. Ah, qué barbaridad. Eso se convierte en una adicción. Lo quité. Inmediatamente lo quité de mi celular. No necesito yo el TikTok en mi celular. A menos que vayas a ser licenciado en ciencias de la comunicación como mi hija, que tiene que hacer esas tareas, pero si no es así, no necesitas el TikTok en tu celular. Y a eso me estoy refiriendo. A que si lo puedes hacer antes de salir de aquí, bloquees a ese contacto. No lo borres, porque te puede volver a marcar. Bloquéalo, y así ya ni te va a marcar ni te va a llegar ningún mensaje. Antes de salir de aquí, bloquéalo, bloquéala. A eso me estoy refiriendo, que el Espíritu Santo vaya por las alcantarillas, vaya por el drenaje, queme las ratas, queme lo nauseabundo y acabe con esa peste no bubónica de pecado en tu casa, en tu matrimonio, en tu oficina, en tu familia. Que el Espíritu Santo queme, porque nuestro Dios es fuego purificador y jabón de lavadores. Para Dios no hay imposible ni cosa difícil. No hay enfermedad incurable. Todo lo puede, todo lo sabe,
todo lo ve, está en todos lados y a la misma vez. Poder, unción, fuego, llenura. Viene un avivamiento para el ministerio Dios Fuerte Internacional. Viene un avivamiento, pero ese avivamiento tiene que empezar en ti, tiene que empezar en tu matrimonio, tiene que empezar en tu casa, tiene que empezar en tu familia. Viene un avivamiento para el ministerio Dios Fuerte Internacional, pero permite ahora que el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo: yo los bautizo en agua, pero viene uno tras de mí que los bautizará en Espíritu Santo y fuego, en Espíritu Santo y fuego. Deja que ese fuego entre a las alcantarillas, entre al drenaje y queme hoy lo nauseabundo y acabe con esa peste en el nombre de Jesús. De aquí vas a salir victorioso, de aquí vas a salir una nueva criatura, de aquí saldrás más que vencedor. De aquí saldrás con una nueva visión, con un nuevo entendimiento de la palabra. El Espíritu Santo sobre ti, el Espíritu Santo sobre ti. Y si tú has venido con una enfermedad, si tú has venido con algún diagnóstico, si tú has venido el día de hoy con algún pronóstico, el día de hoy sales sano, el día de hoy sales sano en el nombre de Jesús. El cáncer se seca, la diabetes se va, la colitis desaparece en el nombre de Jesús, el tumor desaparece, las señales, los prodigios y milagros acompañan hoy a la palabra de Dios, aleluya. Y el fuego quema, es fuego purificador y jabón de lavadores. Gracias, Padre.